La Enciclopedia de las Hadas de Emily Wilde. 20 de octubre de 1909. Ravensbrück, Holland. Shadow no está nada contento conmigo. Está tendido con la cola inerte junto a la chimenea mientras el viento frío hace traquetear la puerta, mirándome bajo el flequillo desgreñado de esa forma acusadora y resignada tan característica de los perros, como diciendo: de todas las aventuras estúpidas a las que me has arrastrado, ten por seguro que esta será nuestra perdición. Me temo que debo darle la razón, aunque eso no hace que tenga menos ganas de comenzar la investigación. Aquí pretendo ofrecer un relato sincero de mis actividades diarias en el campo mientras documento una especie misteriosa de hadas llamadas las ocultas. Este diario tiene dos objetivos: ayudarme a recordar cuando llegue el momento de compilar oficialmente mi estudio de campo y como registro para aquellos alumnos que sigan mis pasos en caso de que sea capturada por las hadas. Verba volant, scripta manem. Al igual que en mis diarios anteriores, doy por hecho que el lector tendrá conocimientos básicos de diadología, aunque dejaré constancia de ciertas referencias que puedan no ser familiares para quienes sean nuevos en el área. Hasta ahora no había tenido motivos para visitar Lochlann, y mentiría si dijera que lo primero que he visto esta mañana no ha mermado mi entusiasmo. Se necesitan 5 días de viaje desde Londres y el único navío que llega hasta aquí es un carguero semanal que trae una amplia variedad de bienes y otra mucho menos variopinta de pasajeros. Emprendimos la aventura hacia el norte sin interrupciones y esquivando icebergs mientras yo me paseaba por cubierta para mantener los mareos a raya. Fui de las primeras en avistar las montañas colmadas de nieve elevándose sobre el mar, y a sus pies los tejados rojos apiñados del pequeño pueblo de Ravensbrück, como si estos fuesen Caperucita Roja y el lobo se alzase imponente a sus espaldas. Poco a poco arribamos a puerto y el carguero chocó una vez con fuerza contra él a causa de las olas grises embravecidas. Un hombre mayor, con un cigarro entre los labios y aire despreocupado, como lo mantenía encendido con ese viento era una hazaña tan impresionante que, horas después, me sorprendí pensando en el brillo de las ascuas al salir disparadas, rociadas por el agua del mar. Accionó una maniavela para bajar la pasarela. Me fijé en que fui la única en desembarcar. El capitán dejó mi baúl sobre el muelle cubierto de escarcha con un golpe seco y me dedicó su sonrisa divertida habitual, como si no fuese más que una broma que no terminase de comprender. Al parecer, mis compañeros de viaje, los pocos que eran, se dirigían a la única ciudad de Holland, Lover, la siguiente parada del barco. Yo no la visitaría, pues las hadas no habitan en las ciudades sino en los rincones más recónditos y olvidados del mundo. Desde el muelle veía la cabaña que había alquilado, algo que me dejó asombrada. El granjero y dueño de aquellas tierras, un tal Christian Egilson, me la había descrito en sus cartas: una casita de piedra con un tejado cubierto de hierba de un verde intenso justo a las afueras del pueblo, situada sobre la ladera de la montaña, junto a la linde del bosque Cardascogur. Era un país realmente inhóspito. Cada detalle, desde el batiburrillo de cabañas pintadas de colores alegres al verdor vívido de la costa y los glaciares amenazantes en las cumbres, era tan nítido y solitario como unos hilos entretejidos, y sospecho que podría haber ocupado los cuervos en sus madrigueras de la montaña. Los marineros pusieron tanta constancia como pudieron entre ellos y Shadow cuando nos apeamos en el puerto. El viejo gran danés está ciego de un ojo y no tiene energía para otro ejercicio que no sea renquear. Así que abrirle de un tajo la garganta a los marineros maleducados estaba descartado, aunque su apariencia sugiriera lo contrario. Es una criatura enorme, negro como el carbón, con zarpas parecidas a las de un oso y unos dientes muy blancos. Quizá debería haberlo dejado al cuidado de mi hermano en Londres,
pero no podría soportarlo, sobre todo porque tiende a desanimarse cuando estoy fuera. Me las arreglé para arrastrar mi equipaje puerto arriba y cruzar el pueblo. Había pocas personas fuera. La mayoría estaban en los campos o en los botes pesqueros, pero esos escasos seres me contemplaban como solo los habitantes de los pueblos rurales en los confines del mundo conocido pueden mirar a una extraña. Ninguno de mis admiradores me ofreció su ayuda. Shadow, caminando lentamente a mi lado, los observó con un ligero interés y solo entonces desviaron la mirada. He visto comunidades mucho más rústicas que Ravdik, ya que en mi trabajo me he llevado por toda Europa y Rusia a pueblos grandes y pequeños y a tierras salvajes, hermosas e infames. Estoy acostumbrada a los alojamientos sencillos y a la gente humilde. Una vez dormí en el cobertizo para el queso de un granjero en Andalucía, pero nunca he estado tan al norte. El viento había saboreado nieve y recientemente me tironeaba de la bufanda y del abrigo. Me llevó su tiempo subir el baúl por el camino, pero soy bastante perseverante. En el paisaje que rodeaba el pueblo predominaban los campos. No eran las colinas ordenadas a las que estaba acostumbrada, sino que estaban llenas de bultos, rocas volcánicas cubiertas de parches esporádicos de musgo, y si aquello no era suficiente para desorientarte, el mar no dejaba de enviar nubes de niebla sobre la costa. Llegué a la linde del pueblo y encontré el pequeño camino hacia la cabaña. El terreno era tan escarpado que el camino zigzagueaba. La cabaña estaba situada con precariedad sobre un pequeño nicho en la ladera de la montaña. Solo estaba a unos 10 minutos del pueblo, pero eran 10 minutos de pendientes que te hacían sudar, y para cuando llegué a la puerta estaba jadeando. No solo no estaba cerrada con llave, sino que carecía de cerradura, y cuando la abrí me encontré a una oveja. Me miró durante un instante, masticaba algo, y luego salió tranquilamente para unirse a sus compañeras mientras yo sostenía amablemente la puerta abierta. Shadow resopló, pero por lo demás no parecía impresionado. Ya había visto bastantes ovejas en nuestros viajes por la campiña en Cambridge, por lo que las contempla con el desinterés caballeroso de un perro entrado en edad. De alguna manera, hacía más frío dentro que fuera. La casa era tan sencilla como me la había imaginado, con paredes de piedra sólida y reconfortante, y con olor a algo que supuse que sería estiércol, aunque también podría haber sido la oveja. Había una mesa y sillas llenas de polvo, una cocina pequeña al fondo con varias ollas colgando de la pared. Tenían mucho polvo. Junto al hogar, con su estufa de madera, había un sillón viejo que olía a moho. Estaba temblando a pesar de la caminata cuesta arriba arrastrando el baúl, y me di cuenta de que no había madera ni cerillas para caldear aquel lugar lómbrego, y quizá lo más alarmante, que puede que no supiera cómo encender un fuego aunque lo tuviera, ya que nunca lo había hecho. Lamentablemente, justo en ese momento miré por la ventana y descubrí que había empezado a nevar. Fue entonces, mientras contemplaba el hogar vacío, hambrienta y helada, cuando comencé a preguntarme si moriría aquí. A riesgo de que me tomes por una novata en el trabajo de campo en el extranjero, déjame asegurarte que no es el caso. Estuve varios meses en una parte de la Provenza tan rural que los habitantes del pueblo no habían visto nunca una cámara, mientras estudiaba una especie de hada moradora de los ríos, les lutis des rivieres. Y antes de eso, pasé una larga temporada en los bosques de los Apeninos, con algunos hados con cara de ciervo, y medio año en las tierras salvajes de Croacia, como ayudante de un profesor que se pasó toda su carrera analizando la música de las hadas de las montañas. Pero en todos esos casos sabía dónde me metía, y tenía un estudiante o dos para que se ocupasen de la logística. Y no había nieve. Hoshland es el país más aislado de Escandinavia, una isla situada en los mares embravecidos y alejada del territorio continental noruego, y cuyo litoral roza el círculo polar ártico. Había tenido en cuenta el engorro de llegar a este lugar, el viaje largo e incómodo al norte,
y aún así me daba cuenta de que no le había prestado mucha atención a las dificultades a las que tendría que enfrentarme al marcharme si algo salía mal, en especial a partir de que se cerrase la capa de hielo marino. Llamaron a la puerta y me levanté de un salto, aunque el visitante ya estaba entrando sin haberse molestado en pedir permiso, sacudiéndose los zapatos con ínfulas de un hombre que ingresa en su propia morada tras un largo día. «Profesora Wilde», dijo y me tendió la mano. Era grande, al igual que su complexión, tanto en altura como en la anchura de sus hombros y su torso. Tenía el cabello negro y desgreñado, el rostro cuadrado y la nariz rota, que se había vuelto a soldar de forma que le favoreciera de manera sorprendente, aunque resultaba poco atractiva, desde luego. «Veo que ha traído a su perro. Excelente animal». «¿Señor Egilson?», dije con amabilidad y le estreché la mano. «¿Quién si no?», respondió mi anfitrión. No estaba segura de si pretendía sonar arisco o si su comportamiento era algo hostil de por sí. Aquí debería mencionar que se me da fatal leer a las personas, una carencia que me ha hecho pasar unos cuantos apuros. Bumbley habría sabido qué hacer exactamente con este hombre oso y es probable que ya lo hubiera hecho reír con alguna broma discreta y encantadora. «Maldito Bumbley», pensé, «carezco de un gran sentido de humor, algo a lo que sinceramente desearía recurrir en dichas situaciones». «Menudo viaje ha tenido», dijo Egilson mientras me miraba de manera desconcertante. «Un largo camino desde Londres. ¿Se ha mareado?» «De Cambridge, en realidad. El barco fue muy... Apuesto a que la gente la ha mirado cuando subía por el camino. ¿Quién es esa ratoncita que sube por el camino?», habrán pensado. «No puede ser esa erudita elegante de la que hemos oído hablar, la que ha venido desde Londres. Parece que no fuera a sobrevivir el viaje». «¿Cómo voy a saber qué han pensado de mí?», respondí, y me pregunté cómo demonios dirigir la conversación a asuntos más acuciantes. «Me lo han dicho ellos», dijo. «Ya veo». Me encontré con el viejo Sam y su mujer Hyle de camino hacia aquí. Todos tenemos mucha curiosidad por su investigación. Dígame, ¿cómo planea atrapar a las hadas? ¿Con un cazamariposas? Aunque sabía que estaba bromeando, le respondí con frialdad. «Quédese tranquilo, no tengo intención de atrapar a ninguna de sus hadas. Mi objetivo es estudiarlas meramente. Es la primera investigación de este calibre que se lleva a cabo en Hoshland. Me temo que, hasta hace poco, el resto del mundo veía a vuestras ocultas como poco más que un mito, a diferencia de otras especies de hadas que habitan las islas británicas y el continente, de las cuales un 90% han sido documentadas de manera sustancial. Puede que lo mejor sea que esto siga siendo así para todos los interesados». Aquella frase no fue alentadora. Entiendo que cuentan con varias especies de hadas de Hoshland, muchas de las cuales pueden encontrarse en esta parte de las montañas de Surdorfhall. Tengo para investigar relatos de hadas que varían desde los brownies, una especie de hada doméstica, hasta las hadas de la corte. «No he entendido nada», dijo con un tono monocorde, «pero será mejor que limite su investigación a las pequeñas. No saldrá nada bueno de provocar a las otras, ni para usted ni para nosotros». Me sentí intrigada por sus palabras. De inmediato, aunque por supuesto había oído pinceladas de la naturaleza terrorífica de las hadas de la corte de Hoshland, es decir, aquellas que adoptan un aspecto casi humano. Pero mis preguntas quedaron frustradas por el viento, que abrió la puerta de golpe y escupió una bocanada de copos de nieve en la cabaña. Egilson le empujó con el hombro para cerrarla de nuevo. «Está nevando», dije, una sandez nada típica en mí. Siento decir que la imagen de la nieve revoloteando hacia el hogar me había venido a sumir en una desesperación exacerbada. «Ocurre de vez en cuando», respondió Egilson con un dejo de humor negro que descubrí que preferiría a aquella amabilidad falsa, que no es lo mismo que decir que lo apreciaba. «Pero no se preocupe, el invierno aún no ha llegado, solo se está aclarando la garganta, las nubes se despejarán de un momento a otro». «¿Y cuándo llegará el invierno?», inquirí con aire sombrío. «Lo sabrá cuando lo haga», dijo, una respuesta de soslayo a la que no tardaría en acostumbrarme.
ya que Krishnan es ese tipo de hombre. Es joven para ser profesora. En cierto modo, respondí con vaguedad. Esperaba disuadirlo de seguir por esa línea de preguntas. Ahora, a los 30, no soy tan joven como para sorprender a nadie, aunque de hecho, hace 8 años era la profesora más joven contratada en Cambridge. Me dedico a un gruñido divertido. Debería seguir con la granja. ¿Puedo ayudarla en algo? Lo dijo con indiferencia y parecía estar a punto de salir de lado por la puerta, incluso mientras me apresuraba a responderle. Un té estaría bien. ¿Y leña, dónde la guarda? En la caja para leña, dijo desconcertado, junto a la chimenea. Me di la vuelta y vi dicha caja en el acto. La había tomado por una especie de guardarropa rudimentario. Hay más en el leñero, en la parte trasera, añadió. El leñero, susurré aliviada. Mis fantasías de morir congelada habían sido prematuras. Debió de notar la forma en que lo dije, que lamentablemente tenía la cadencia clara de una palabra que no había pronunciado hasta ahora. Es más bien una persona casera, ¿no?, recalcó. Me temo que ese tipo de gente no abunda por aquí. Le pediré a Finn que traiga el té. Es mi hijo. Y antes de que pregunte, las cerillas están en la caja de las cerillas. Naturalmente, dije, como si ya hubiese reparado en ella. Maldito fuera mi orgullo, pero no fui capaz de preguntar por su paradero después de la humillación de la caja para leña. Gracias, señor Egilson. Parpadeó despacio, sin dejar de mirarme, y luego sacó una cajita del bolsillo y la dejó sobre la mesa. Se fue envuelto en un remolino de aire helado. 20 de octubre por la tarde. Después de que Krishnan se marchó, atraqué la puerta con la plancha, que debía de estar apoyada contra la pared para dicho propósito, y en la que, como con la maldita caja para la leña, no me había fijado antes. Luego me pasé 20 minutos para nada productivos peleándome con la leña y las cerillas, hasta que volvieron a llamar a la puerta. La abrí, rezando para que la amabilidad relativa de esta visita se inclinase a favor de mi supervivencia. «Profesora Wilde», dijo el joven en el umbral, con ese tono algo asombrado que ya había escuchado antes en pueblos rurales, y casi me derretí del alivio. Finn Krishnan era casi la viva imagen de su padre, aunque de torso algo más estrecho y con un gesto más agradable en la boca. Me estrechó la mano con entusiasmo y entró de puntillas en la cabaña. Se sobresaltó un tanto al ver a Shadow. «¡Qué animal más bonito!», dijo Finn. Su inglés tenía un acento más marcado que el de su padre, aunque lo hablaba con perfecta fluidez. «Le daré algo en que pensar a los lobos». Musité. A Shadow no le interesan demasiado los lobos, y al parecer los incluye en la misma categoría que a los gatos. No imagino qué haría si un lobo lo desafiase, aparte de bostezar y atizarle con una de sus patas del tamaño de un plato llano. Finn miró de reojo la chimenea apagada y los restos de cerillas rotas sin un atisbo de sorpresa. Sospeché que su padre ya le había advertido acerca de mis capacidades. Lo de persona casera todavía me escocía. Poco después, había prendido un fuego acogedor y había puesto una tetera con agua a hervir en la cocina. Parloteaba mientras trabajaba y me dijo cómo llegar al riachuelo tras la cabaña, el cual entendí que era mi única fuente de agua, ya que la casa carecía de fontanería. El aseo exterior y una tienda en el pueblo donde podría comprar suministros. Mi anfitrión me traería el desayuno y podía cenar en la taberna local. Solo estuve sola durante el almuerzo, algo que me vino bien, ya que estoy acostumbrada a pasarme los días en el campo cuando llevo a cabo mis investigaciones y suelo prepararme un almuerzo ligero. «Padre dice que estás escribiendo un libro», comentó, mientras apilaba troncos junto al fuego, sobre las ocultas. «No solo sobre ellas», respondí. «El libro es sobre todas las especies conocidas de las hadas. Hemos aprendido mucho sobre ellas desde los albores de esta era científica, pero nadie se ha aventurado aún a recopilar esta información en una enciclopedia exhaustiva». Me dedicó una mirada tanto dubitativa como impresionada. «Cielos, parece mucho trabajo». «Lo es. 9 años, para ser más exactos. Llevo trabajando en la enciclopedia desde que obtuve el doctorado.
Espero terminar el trabajo de campo aquí para la primavera. El capítulo sobre vuestras ocultas es la última pieza. Mi editor espera impaciente el manuscrito. Que mencionase a mi editor pareció impresionarle de nuevo, aunque seguía con el ceño fruncido. Bueno, tenemos muchas historias, aunque no sé si se les serán de alguna ayuda. Serían de gran ayuda, dije. De hecho, las historias son los pilares de la driadología. Iríamos a ciegas sin ellas, como astrónomos desprovistos del cielo. Sin embargo, no todas son ciertas, añadió con una mueca. No pueden serlo. Todos los cuentacuentos las embellecen. Debería escuchar a mi abuela cuando empieza. Nos tiene a todos pendientes de cada una de sus palabras. Sí, pero un visitante del pueblo de al lado diría que no se sabe en el cuento, aunque sea el mismo que su propia ama le cuenta junto al hogar. Esas variaciones son comunes. No obstante, cuando se trata de hadas, hay algo cierto en cada historia, incluso en las falsas. Podría haber seguido hablando de cuentos de hadas. He escrito varios artículos al respecto, pero no sabía cómo hablarle de mi beca, si es que aquello tenía sentido para él. Lo cierto es que, en lo respectivo a las hadas, las historias lo son todo. Son una parte fundamental de ellas y de su mundo, de tal forma que a los mortales nos cuesta entenderlo. Una historia puede ser un evento singular del pasado, pero también es un patrón significativo que esboza su comportamiento y predice eventos futuros. Las hadas no tienen un sistema de leyes y aunque no digo que las historias sean la norma para ellas, es lo más cerca que tiene su mundo de algún tipo de orden. Normalmente, mi investigación consiste en una amalgama de testimonios orales e investigaciones prácticas. Me limité a responder. Rastreos, observaciones de campo, ese tipo de cosas. Su ceño fruncido no hizo más que pronunciarse. ¿Y usted ya lo había hecho antes? Quiero decir, ¿las ha conocido, a las hadas? Muchas veces. Diría que vuestras ocultas no me sorprenderían, pero es un talento que poseen las hadas universalmente, ¿no? La habilidad de sorprender. Él sonrió. Creo que me creyó medio parcial a las hadas en ese punto. Una maga extraña que se ha aparecido frente a él en un pueblecito tocado por el mundo exterior. Yo no diría eso, respondió. Solo conozco a nuestras hadas. Siempre he pensado que eso es suficiente para un hombre. Más que suficiente. Su tono se había ensombrecido un tanto, pero era serio en lugar de agorero. El tipo de voz que uno utiliza cuando habla de los obstáculos que forman parte de la vida. Dejó una hogaza de pan negro sobre la mesa y me informó de forma bastante casual que lo habían horneado en el suelo mediante calor geotérmico, junto con bastante queso y pescado salado para dos. Se veía bastante animado y parecía que su intención era acompañarme en aquel humilde festín. Gracias, dije, y nos miramos con incomodidad. Sospechaba que debía decir algo más, quizá preguntarle por su vida, sus tareas, o bromear sobre mi defensión, pero siempre había sido una inepta para este tipo de charlas amistosas y mi vida como académica no me brinda muchas oportunidades para practicar. ¿Está su madre por aquí?, añadí finalmente. Me gustaría darle las gracias por el pan. Puede que se me dé mal juzgar los sentimientos humanos, pero tengo bastante experiencia en meter la pata como para saber qué era lo peor que podría haber dicho. Su atractivo rostro se contrajo. Lo he hecho yo. Mi madre falleció hace más de un año, respondió. Mis disculpas, dije forzando una expresión de sorpresa en un intento por ocultar el hecho de que Egilson había incluido esta información en una de nuestras primeras cartas. Menudo detalle para olvidar, estúpida. Bueno, tiene talento, añadí. Estoy segura de que su padre está orgulloso de su destreza. Por desgracia, esta constatación inepta fue correspondida con una mueca, y supuse que su padre no estaba, de hecho, para nada orgulloso de la destreza de su hijo en la cocina. Quizás incluso la viera como una degradación de su masculinidad. Afortunadamente, Finn parecía tener buen corazón en el fondo. Espero que lo disfrute, dijo con cierta formalidad. Si necesita algo más, puede enviar una nota a la casa grande. ¿Le parece bien el desayuno a las 7:30? Sí, respondí, lamentando el cambio en la distendida conversación anterior. Gracias. Ah, y esto llegó para usted hace 2 días, añadió, y sacó un sobre del bolsillo. Recibimos la correspondencia cada semana.
Por la forma en que lo dijo, veía aquello como una fuente de orgullo local, así que le dediqué una sonrisa forzada al darle las gracias. Me devolvió el gesto y se marchó murmurando algo sobre unas gallinas. Miré la carta y me descubrí cara a cara con una letra con florituras que rezaba «Despacho del Dr. Wendell Bentley, Cambridge», en la esquina superior izquierda, y en el centro «Doctora Emily Wilde, morada de Chrisham Egilson, granjero, pueblo de Rathbeg, Hochland». Maldito Bentley, mascullé. Dejé la carta a un lado, demasiado hambrienta como para molestarme por ella. Antes de disponerme a dar buena cuenta de mi refrigerio, me tomé mi tiempo para preparar la comida de Shadow, como teníamos por costumbre. Saqué un filete de cordero de la despensa exterior. Finn me había dicho dónde se encontraba, y lo puse en un plato junto a un cuenco de agua. Mi querida bestia devoró su almuerzo sin rechistar, y mientras yo me senté junto al fuego crepitante con mi té, que tenía un sabor fuerte y ahumado pero rico. Sentí algo de culpa por haber agradecido de manera tan lamentable la amabilidad de Finn, pero me afligió la ausencia de su compañía, ya que no la esperaba. Miré por la ventana. Se veía el bosque que comenzaba un poco más arriba de la colina y daba la desfavorable impresión de una ola negra a punto de romper sobre mí. Hochland tiene pocos bosques, ya que sus habitantes mortales deforestaron buena parte del paisaje subártico. Sin embargo, quedaban algunos árboles, aquellos que sus ocultas han reclamado, o eso se creía. En su mayoría se trataba de abedules humildes y aterciopelados, junto con algunos cervales y arbustos de sauce. Nada crece a gran altura en un lugar tan frío, y los árboles que alcanzaba a ver estaban atrofiados y se escondían de forma ominosa en las sombras de la ladera de la montaña. Su aspecto era cautivador. Las hadas están tan integradas en su entorno como las raíces primarias más profundas, y yo cada vez estaba más entusiasmada por conocer a las criaturas que consideraban hogar a este lugar inhóspito. La carta de Bentley permanecía sobre la mesa, de alguna forma conspirando para emanar cierta paz indolente, así que al final, en cuanto terminé el pan, estaba rico y tenía un sabor ahumado, y el queso también rico y ahumado. La tomé y deslicé la uña por el filo. Empezaba así: Querida Emily, espero que estés cómodamente instalada en tu fortaleza aislada por la nieve y te encuentres feliz leyendo tus libros detenidamente al tiempo que coleccionas un abanico de manchas de tinta sobre tu persona. O tan feliz como puedas estarlo, amiga mía. A pesar de que solo llevas fuera unos días, confieso que echo de menos el repiqueteo de tu máquina de escribir, resonando por todo el pasillo mientras estás encorvada sobre ella con las cortinas echadas como un troll, elucubrando a alguna venganza funesta bajo un puente. Tan desconsolado me he hallado sin tu compañía que he hecho este pequeño retrato que contiene el sobre. Fulminé el boceto con la mirada. Mostraba lo que consideraba una representación bastante injusta de mí en mi despacho en Cambridge, con el cabello oscuro recogido en un moño, pero terriblemente desaliñado. Admito que esa parte es cierta. Tengo la mala costumbre de jugar con el pelo mientras trabajo, y una expresión monstruosa en el rostro mientras contemplo la máquina de escribir con el ceño fruncido. Bentley incluso había tenido el descaro de dibujarme bonita al alargar mis ojos hundidos y al darle a mi rostro redondeado una expresión concentrada e inteligente que acentuaba mi perfil mediocre. Sin duda, carecía de la capacidad de imaginar a una mujer que considerase poco atractiva, a pesar de que hubiera visto a dicha mujer con anterioridad. Desde luego, no me había hecho gracia la caricatura para nada. Después, Bentley seguía describiendo con pelos y señales la reunión de claustro más reciente del departamento de Driadología, al que no me habrían invitado al ser solo profesora adjunta y no titular, incluyendo varias observaciones sobre la forma tan bonita que incidía la luz sobre el peluquín nuevo del profesor Thornwhite. También me preguntaba si estaba de acuerdo con su teoría de que el silencio relativo del profesor Eddington en dichas asambleas sugería cierta maestría en el arte de echarse la siesta con los ojos abiertos.
Me descubrí sonriendo un tanto mientras seguía divagando. Es difícil no divertirse con Bentley. Es una de las cosas que más me ofenden de él. Eso, y el hecho de que se considera a mi queridísimo amigo, que solo es cierto en el sentido de que es mi único amigo. Parte del motivo por el que te escribo, querida, es para recordarte que temo por tu seguridad. No hablo de la especie extraordinaria de hada esculpida en hielo con la que puedas toparte, pues sé que sabes defenderte en ese aspecto, sino por la inclemencia del clima, aunque debo confesar un segundo motivo, cierta fascinación por las leyendas que has descubierto sobre las ocultas. Te insto a que me escribas con tus hallazgos, aunque si alguno de los planes que he puesto en marcha resultan fructíferos, puede que sea redundante. Me quedé paralizada, sentada en la silla. Cielo santo, ¿no estará pensando en reunirse aquí conmigo? ¿Qué otra cosa habría querido decir con esa observación? Sin embargo, mi miedo menguó un tanto tras recostarme en la silla y al imaginar a Bentley aventurándose de verdad en un lugar como este. El trabajo de campo de Bentley es bastante extenso, eso seguro, y recientemente ha organizado una expedición para investigar relatos de una especie de hada en miniatura en el Cáucaso, pero su metodología se basa en delegar más que en otra cosa. Se instala en el sitio más cercano que parezca un hotel y desde allí dirige a su pequeño ejército de estudiantes de posgrado, quienes se arrastran tras él constantemente. Es muy alabado en Cambridge por dignarse a reconocer la coautoría a sus estudiantes en sus muchas publicaciones. Pero sé lo que estos han tenido que soportar y la verdad es que sería monstruoso si no lo hiciera. Yo ni siquiera fui capaz de convencer a uno de mis estudiantes de que me acompañara a Ravik, y dudo mucho que Bentley, a pesar de sus encantos, tenga más suerte. Por eso, no vendrá. El recordatorio de su carta consistía en asegurarme que tenía intención de escribir el prólogo de mi libro. Aquello me hacía sentir un tanto mal, una mezcla de alivio y resentimiento, porque a pesar de que no quería su ayuda, sobre todo después de que me quitase la exclusiva del descubrimiento de un niño cambiado por un Jian Kanach, las hadas macho que se dedican a seducir mujeres, no puedo negar su valor. Wendell Bentley es uno de los diadólogos más importantes de Cambridge, lo cual es lo mismo que decir que es uno de los mejores diadólogos del mundo. El único artículo en que hemos participado ambos, un metaanálisis objetivo pero comprensible de la dieta de los féricos de Río del Báltico. Me granjeó invitaciones a 2 conferencias nacionales y sigue siendo mi obra más citada. Arrojé la carta al fuego, decidida a no pensar más en Bentley, hasta la llegada de su próxima carta, que sin duda sería pronto si no respondía con lo que él consideraba la rapidez suficiente. Me volví hacia Shadow, enroscado a mis pies. La bestia me había estado contemplando con sus ojos oscuros y solemnes, preocupado por mi bienestar antes del ataque de pánico. Descubrí otro sabañón en su pata y le puse la salvia que había comprado especialmente para él. También me dediqué a cepillarle el pelo hasta que se le cerraron los ojos de placer. Saqué el manuscrito de la maleta y le quité con cuidado el envoltorio protector. Luego lo dejé sobre la mesa. Pasé las páginas saboreando el crujido del papel empapado de tinta para asegurarme de que siguieran estando en orden. Pesa mucho. Actualmente cuenta con un total de 500 páginas sin incluir los apéndices, que es posible que sean extensos. Aún así, en estas hojas, como especímenes ensartados con agujas y atrapados tras un cristal en la vitrina de un museo, está cada especie de hada descubierta por el hombre, desde el Bokpan, que aparece en la niebla de las Islas Orcadas, hasta un espíritu macabro y ladrón conocido como Hibou-Nour por los habitantes del país mediterráneo de Miarel. Están ordenadas por orden alfabético, con referencias cruzadas acompañadas de cifra cuando dispongo de ellas, así como una guía fonética de su pronunciación. Dejé a mi mano descansarse un instante sobre el montón, luego apoyé sobre el manuscrito un pisapapeles, una de mis piedras de hadas, desprovistas de magia por supuesto, junto a él, en el ángulo adecuado, coloqué también mi pluma favorita,
Lleva el emblema de Cambridge, un regalo de cuando me contrataron en la universidad, una regla y un tintero. Estudié la imagen con satisfacción. Ahora, con el mundo sumido en la completa oscuridad de los pueblos y con los párpados cada vez más pesados, me dispongo a irme a dormir.